Vamos a hacer un viaje fascinante a través de las palabras. ¿Para qué? Pues para intentar entender el alma de una nación, la literatura rumana. Hay una frase que me encanta y que creo que nos va a servir de guía. Dice algo así como que la literatura es la autobiografía de una nación. ¿A qué es potente? Bueno, pues vamos a tomar esa idea como nuestro mapa, a ver qué descubrimos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué historia nos cuenta la literatura rumana? Esa es la clave de todo. Una pregunta que nos va a guiar en un recorrido que, ya adelanto, va desde mitos ancestrales hasta las voces más contemporáneas. Venga, pues vamos al lío. Empezamos por el principio de todo. La primera parada la llaman de la folclore lacubant, que viene a ser algo como del folclore a la palabra. Aquí están las raíces, las historias que nos escribían y que lo empezaron absolutamente todo. Y es que, claro, esta historia no empieza con libros, ¿qué va? Empieza con voces, con mitos, con leyendas, con un folclore riquísimo. Por ejemplo, hay una balada increíble, Miorita. Va de un pastor que sabe que lo van a matar, pero en lugar de luchar acepta su destino y lo convierte en una especie de boda cósmica con la naturaleza. Es alucinante. Se dice que esa pieza contiene ni más ni menos el ADN del espíritu rumano. Claro, este paso de la voz a la letra no fue de un día para otro. Fue un viaje larguísimo, de siglos. Pensemos, todo empieza con esa tradición oral tan potente. Luego, poco a poco, se empieza a escribir algo, sobre todo textos religiosos allá por el siglo XVI. Damos un salto al XVIII y ¡zas!, aparece la primera gramática. Y ya, finalmente, en el siglo XIX, es cuando podemos decir que la lengua literaria moderna por fin cuaja. Y claro, una vez que el idioma está listo, ¿qué pasa? Pues que llega la explosión. Esto nos lleva de cabeza a la época Marilor Classici, o sea, la época de los grandes clásicos. Estamos ya en el siglo XIX, la Edad de Oro, el momento en que un puñado de genios, literalmente, le dio forma a la identidad literaria de Rumanía. Y si hay que empezar por alguien, tienen que ser por él, por Mihai Eminescu. Ojo, que no hablamos de un poeta más, es que es el poeta nacional. Su obra es la cumbre del romanticismo rumano, la voz del alma de su pueblo. Una figura gigantesca. Es que sus versos lo tienen todo, naturaleza, amor, una melancolía casi cósmica. Pero lo más fuerte es que no solo creó un estilo o una forma de sentir, es que su poesía ayudó a modelar el mismísimo idioma rumano moderno. Su influencia de verdad es imposible de medir. Pero claro, el alma de un país no tiene una sola voz, ¿verdad? Si Eminescu era, digamos, la voz del cosmos, la voz del romanticismo, y Uncreanga era la voz de la tierra, la voz del pueblo, el gran maestro de las historias nostálgicas, pero con los pies bien plantados en el suelo. Hay que leer sus recuerdos de la infancia. Es que es increíble cómo consigue capturar el lenguaje de la gente, el humor, esa sabiduría popular del campo. Leer a Cranga es, de verdad, es como si te sentaras al lado del fuego a escuchar las batallitas de un abuelo. Vale, y para cerrar este trío de ases, este trío de gigantes, nos falta uno, Ion Luca Carrasgiale. El maestro, pero maestro con mayúsculas, de la sátira. Un dramaturgo con una pluma, afiladísima. Cogió la sociedad romana de su época y la diseccionó sin piedad. Sus comedias son una pasada porque ponen sobre la mesa todo, lo absurdo de la burocracia, las ínfulas de los burgueses, la corrupción política, de todo. Pero ¿saben qué es lo más alucinante? Que lees una obra suya hoy, más de un siglo después, y te das cuenta de que sigue siendo brutalmente actual. Es como si nos pusiera un espejo delante. Bueno, pues dejamos atrás el siglo XIX y nos metemos de lleno en el XX. Un siglo al que llaman un secol de transformari, o sea, un siglo de transformaciones. Y vaya si lo fue. Una época súper turbulenta que llevó a la literatura rumana de un extremo a otro, de la vanguardia más rompedora a la pura resistencia. Es que el contraste es brutal, de verdad. Primero tienes el periodo de entreguerras, que es una auténtica explosión de creatividad. Modernismo, vanguardias. Un rumano, Tristan Tzara, funda el dadaísmo en Zúrich. O sea, era una literatura que hablaba de tú a tú con Europa. Y luego, de repente, el silencio. Llega el periodo comunista y con él el realismo socialista, la censura, el aislamiento total. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hicieron los escritores? ¿Cómo se sobrevive a eso? Pues hubo de todo. Algunos se fueron al exilio, otros se quedaron e intentaron una resistencia muy sutil, usando metáforas, alegorías, y muchos, muchísimos, practicaron lo que se conoce como la literatura de cajón. ¿Qué es eso? Pues escribir para uno mismo, en secreto, sabiendo que nunca se publicaría, pero para mantener viva esa llamita de la libertad. Y entonces llega 1989. Cae el comunismo, y entramos en la etapa de las vocile presentui,
las voces del presente. Ahora la literatura tiene que enfrentarse a un mundo completamente nuevo, lleno de libertades, sí, pero también de un montón de desafíos. Y claro, los temas dan un giro de 180 grados. De repente la literatura se obsesiona con mirar atrás, con revaluar ese pasado comunista. Habla de la migración, de la gente que se va, de la búsqueda de una nueva identidad ahora que están en Europa. Y también, y esto es muy interesante, de la desilusión, de que la libertad no era tan sencilla como parecía. Lo que está claro es que después del 89 la literatura recuperó el aire, recuperó su libertad. Y eso provocó no solo una explosión de estilos y de voces nuevas, sino que por fin permitió un cara a cara honesto, directo con la historia. El escritor volvía a ser, en cierto modo, la conciencia de la sociedad. Y con todo esto, volvemos al principio, a la pregunta que nos hicimos al empezar. Después de este viaje, que nos ha llevado desde las baladas de pastores hasta hoy, ¿qué historia es la que nos cuenta en el fondo la literatura rumana? Pues, a ver, si tuviéramos que resumirlo, quizás la respuesta sea esta. La literatura rumana nos cuenta la historia de una búsqueda de identidad que no cesa, la historia de un alma cultural que está siempre ahí, como atrapada entre Oriente y Occidente. Es un relato de una resiliencia increíble, de aguantar lo que venga, pero sin soltar nunca sus raíces, su tradición única. Y lo más fascinante de todo es que esta historia no se ha acabado. No es un libro cerrado. Es esa autobiografía de la que hablábamos al principio que se sigue escribiendo ahora mismo, en una conversación continua entre su pasado y lo que está viviendo hoy. Lo cual, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire, de cara al futuro. Con todos los desafíos que hay ahora mismo, ¿qué nuevos capítulos, qué giros de guión le quedan por escribir a esta increíble historia?